Buenas. Somos siete. ¿Nada más? ¿Se escucha? Bueno, esperamos 2 minutos más porque... a ver qué hora es. Esperamos hasta ahí 10 porque tengo planeado algo para que necesito participación de más de 2 personas por lo menos. Así que a ver si se conecta alguien más. No sé si están todos complicados con el tránsito. Mientras voy abriendo. Además de Romina, los que están conectados que están sin cámara, solo para, ahí está, hay uno que se anima. No, yo igual soy medio, ahí está, otro que se anima. No, yo soy medio parecida igual con el tema de la cámara, tampoco me gusta, pero lamentablemente esta vez les voy a tener que pedir que solamente saber si están. Como no hay obligación de cursar. Ahí va, vamos, 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 ahí está, ahí está. Era un poco de valentía nada más. Ahí está. Bueno, voy a sacar un toque de esto porque me molestan. Después última los pongo. Sí, llega algún ruido extraño. Tema de hoy, ley bases y procedimiento administrativo. Para hacerlo un toque más dinámico, vamos a ver si me sale, porque yo venía laburando con esto, pero ahora le di como una vuelta de tuerca y me da un toque de... Ay, a ver si tengan sus celulares a mano con cámara prendida, porque van a escanear algo de la pantalla que les voy a mostrar. Esperen que lo busque nada más. Lo tengo. Tu, 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 tu. Eh, Descargas. Mientras, este es el último que vamos a hacer y es este de acá. A ver, yo creo que va a tener que ser lo guardé como en dos formatos distintos. Bueno, a ver, vamos a hacer así. Vamos a compartir pantalla. Ahí va. Ay, quedó muy grande. Ahí lo a ver si ahí le voy a bajar el zoom a esto. Pero dejo de compartir, pues no lo van a poder ver. Quedó muy grande. Ahí está. Ahí va. Listo. Y ahora sí. Vuelvo al zoom. Bien. Ahora, los que están, les voy a pedir que escaneen esto, que los va a dirigir a una página que tiene un formulario para completar. Porque lo vamos a empezar al revés, no vamos a hablar de la ley bases ahora, la idea es que como que lo hagamos un poco más dinámico. Después, si les interesa la herramienta, se las comparto porque está buenísima. ¿Los dirigió a la página? Listo. Bueno, los dejo un ratito y yo me voy a poner acá donde recibo Dejo esto ahí, el QR, y me voy a poner acá donde recibo las consignas, y las vamos a ir viendo.
Profe, ¿qué pasa si no sé? O sea, ¿tiene algún tipo de nota de No, corrección? no, no hay ninguna nota, pero arriesgate, porque puse que sean Ok, todas obligatorias. Arriesgate. bueno, Porque yo había pensado en empezarlo al revés, que era hablando un poco de ley base, pero dije, no, primero hacemos algo así dinámico y después vamos al texto. Mm. Mm. Pablo, ¿terminaste? ¿Estás? Te veo o estás pensando. Ah, son varias.
Los que recién se conectaron, les voy a compartir el... Estamos trabajando sobre... Ay, ahora lo perdí. Denme un segundo que lo busco. ¿Dónde quedó? Con un... Acá está. Ahí va. Estamos trabajando. Azucena, vos te conectaste recién, ¿no? Sí, profe, recién. Bueno, mira, ahí te comparto de vuelta la pantalla, escanealo y hay que ir contestando unas preguntas para hacerlo un poco más interactivo hoy sobre ley bases y procedimiento administrativo y después las charlamos todos juntos. Si querés, después por ahí podés copiar el link. Ah, les puedo pasar también el link si quieren y lo hacen desde la compu. Lo dejo ahí conectado. Bueno, ahí van llegando respuestas. Esperamos 10 minutitos más y las compartimos. Por las dudas, hacemos hasta y media. Además está bueno cómo van a ver las respuestas. O sea, no dice quién respondió, dice nada más qué respondieron cada uno en general, pero no quién respondió. O sea, es totalmente anónimo. Así que y media volvemos a encontrarnos para... hay dos respuestas ya. 10 minutos más. Si veo que hay un par más antes, cortamos antes.
Tengo dos respuestas nada más, vamos. Dos respuestas, hay algunas que están... hay un verdadero falso que está uno verdadero, otro falso, así que había algunas muy engañosas igual. Esto está bien. Ahí está bien. Se ve que algunas que generaron polémica. Ujú. Ahí, las que están 50-50. Bueno, tres respuestas. Tres ya va queriendo, vamos. Son totalmente anónimas, ¿eh? No figura el nombre de nadie, acá no buchoneamos a nadie, son totalmente anónimas. Es solamente para hacerlo un poco más dinámico, la interacción y... Después el que se anima a decir quién dijo cada cosa. Ay, cómo se viene complicando acá. Este está bien. Ok.
Profe, está muteada. Ay, gracias. ¿Me escucharon algo de lo que dije antes? No. No, me muteé para que no se escuche el ruido del mate y fue peor. Bueno, empiezo de vuelta. La uno no hay mucha, con razón no me respondían. La uno no hay mucha cosa difícil porque acá hubo unanimidad respecto, pero el tema del control del Zoom, donde está la pausa y eso, me queda en el medio, lo voy a sacar, lo voy a poner abajo. Me queda en el medio ahí va, ahí está. De la página donde están todas las respuestas. Bueno, ¿cuál de estos principios adquiere mayor relevancia con la ley bases? Acá todos por unanimidad dijeron la celeridad, la eficacia y la simplificación. La jerarquía, más que un principio, bueno, ya lo estuvimos charlando. Complejidad, claramente no, esa era como obvia. Eh, y formalismo era bastante, era como para romper un poquito el hielo que no. ¿Y por qué no? ¿Por qué sí? O sea, dijimos estas por qué no, ahora por qué sí, celeridad, eficacia y simplificación. Por qué sí? ¿Por qué les parece que sí? Fermín, dale, vos la respondiste bien, porque todos la respondieron bien. Yo lo entendí así, profe, porque entiendo que fue el espíritu, o más o menos el carácter ideológico que le dieron a la ley base, ¿no? Como que venían a simplificar todo, a desregular todo. Entonces dije, bueno, calculo que debe ir por ese lado. Sí, es bastante parecido también a las modificaciones que se hicieron en 2017 y 2018 a la ley de procedimientos, que apuntaba un poco más a lo electrónico, pero también siempre usando la palabra celeridad, eficacia y simplificación. Son principios que le inspiraron. Vamos a ver si después esto ocurre en la práctica, porque también fueron respondiendo algunas cosas que ustedes, para Mm. que vean así como un poco a ojo, eh, que bueno, no estaríamos tan seguros que eso así sea. Antes de la ley bases, la administración tenía un enfoque más centrado en el cumplimiento formal que en los resultados. Acá ya no estamos de acuerdo todos. Y la mayoría entiende que esto es verdadero, ¿no? Que antes de la ley base la administración tenía un enfoque más centrado en el cumplimiento formal que más que en los resultados. Es un poco tramposa, quiero decir. No es una... No, a ver, es un poco tramposa. No hay hay algunas respuestas que sí son muy concretas, pero esto es un poco tramposa. Porque, ¿qué significa el cumplimiento formal en realidad con lo que nosotros ya charlamos en la clase pasada respecto a la búsqueda de la verdad material, ¿no? En realidad la administración siempre busca la verdad material, podríamos verlo así, digo, era medio tramposa, siempre busca la verdad material, entonces ya con ese principio no debería estar centrada en el cumplimiento formal, sí en los resultados. Eh, Se sumó una respuesta más, porque ahora ya veo 6 respuestas. Pero bueno, digo, era una pregunta tramposa. Menciona un principio nuevo o reforzado que tienda a mejorar la experiencia del ciudadano en el procedimiento administrativo. Celeridad y eficacia, simplificación, silencio, principio de celeridad y eficacia, trámites digitales, simplificación. Bueno, acá ya tenemos dos con simplificación, dos con celeridad y eficacia. Trámites digitales. Yo trámites digitales, sí, bueno, el principio de que todo debe tramitar en forma digital, eso ya estaba, se incorpora con las modificaciones del 2017 y 2018, ya existía. El silencio administrativo es un instituto que en realidad viene después, que lo vamos a charlar. Yo creo que uno de los principios son estos, los de celeridad y eficacia o la simplificación, que son los que hablamos antes. Pero está todo está más o menos en su orden. Y acá viene la primera, el silencio administrativo. Antes de la ley bases, el silencio administrativo implicaba silencio negativo.
y hay uno que apuesta por el silencio positivo. Bueno, acá no hay mucha tutía. Acá el silencio antes de la ley bases siempre era un silencio negativo, ¿no? Que esto fue una gran discusión cuando se sanciona la ley bases y creo que viene un poco más después en las preguntas más de abajo, que yo les pregunto un poco qué es lo que creen que puede llegar a pasar, cuáles creen que pueden ser estas consecuencias. Y acá con la ley base del silencio administrativo se considera, y acá todos totalmente de acuerdo, aprobatorio. Ventajas y riesgos en el cambio, y acá es donde me interesa por ahí hablar un poco más respecto del sentido del negativo al positivo, acá ya la respuesta estaba. Positivo, mayor protección, negativo, provisiones automáticas, indebidas e incongruencia de organismos, riesgo, mayor margen para la corrupción, discrecionalidad, ventajas, mayor protección y previsibilidad, desventaja, aprobaciones indebidas por incongruencia y desigualdad entre organismos. Bueno, acá hay dos personas que piensan muy parecido. Me parece un poco inseguro sobre otra persona que parece, sobre todo en materias de ambiente, tema plazos. Esos fueron los temas que se planteaban, ¿no? O sea, cuando el eslogan de decir que el silencio pasa a ser automáticamente positivo, es decir, cuando yo pido algo, si la administración no me contesta, me lo van a dar, como eslogan estaba muy bien, porque uno decía, bueno, la administración no contesta, y ante esa inoperancia, porque venimos también como con un speech de el Estado no sirve, el Estado es una caja boba que no sirve, el Estado es lento, no responde, es pura burocracia, no, burocracia siempre en el sentido negativo de la palabra, porque tiene la burocracia, digamos, es un concepto. Entonces como el Estado no sirve y qué sé yo, entonces yo lo soluciono diciendo que si el Estado no me contesta en el plazo que me tiene que contestar, lo tomo como un sí. Entonces acá todos empezamos a pensar, bueno, pido absolutamente cualquier cosa y si no me contesta en el plazo que me tiene que contestar, lo doy como por válido. Entonces podemos llegar a pensar cualquier tipo de delirio de pedirle absolutamente cualquier cosa al Estado porque el, ante ese silencio lo voy a tomar en principio como un sí. Por eso después la reglamentación se pone muy rara. Después lo vamos a ver, pero la reglamentación se pone muy rara con una especie como de enriedo de excepciones para terminar diciendo que en realidad no es tan positivo, sino que es más negativo. Entonces también acá entramos como en una especie de entramado de modificar lo que dice la ley, ¿no? Porque a través de un decreto, el decreto tiene que reglamentar, pero no puede modificar ese espíritu de la ley. Acá el espíritu de la ley dice que el silencio se toma como positivo. Entonces yo no puedo ponerle tantas excepciones a ese positivo que termine volviendo a ser negativo. Se ve que intentaron hacer algún arreglo que no terminó de funcionar. Sección 3, recursos administrativos, pero qué dividido todo esto. Pero qué dividido todo esto. Bueno, dices, el artículo 82 bis, que es un artículo que está incorporado nuevo en la ley bases. ¿Qué opción? Perdón, el 82 bis está en el reglamento. Yo puse ley bases, pero es del reglamento, perdón. ¿Qué opción tiene el administrado frente a un reclamo indemnizatorio por daños y perjuicios derivado de la revocación, sustitución, suspensión de un acto administrativo por razones de oportunidad, mérito y conveniencia? La mayoría dice puede optar entre reclamar en sede administrativa o directamente en sede judicial. Solo puede reclamar en sede contencioso y otro solo debe necesariamente iniciar el reclamo por vía administrativa antes de acudir a la justicia. No. Correcto lo que dice la mayoría. Después vamos a leer el 82. A ver si lo tengo acá impreso. Dame un segundo que lo tengo acá. Ya lo leemos, pero lo había dejado a mano. Fuerte de recursos, 82 bis. Acá está. Es un artículo totalmente nuevo, reclamo indemnizatorio. El reclamo indemnizatorio por daños y perjuicios causados al interesado por revocación, sustitución o suspensión de un acto
por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, pueden realizarse por vía administrativa o judicial en forma previa, simultánea o posterior a los recursos administrativos. Así que la respuesta, la respuesta acá correcta es la C, que puede optar. Pregunta 8. ¿Qué impacto puede tener esta modificación en la tutela administrativa de los derechos de los ciudadanos? Impacto significativo, protección a ciudadanos, menos burocracia, fortalece la tutela de los actos nulos, sí, fortalece el derecho inadministrable al acceso a la reparación, implica un desplazamiento parcial de la administración respecto a la tutela, no responde, es un retroceso en derecho. Bueno, acá hay opiniones en contra, fortalece la protección, reduce la burocracia. Pareciera en principio que sí, ¿no? Que estaría, hay 7 respuestas, ¿no? ¿Ya? Sí. Pareciera en principio que fortalece de alguna forma reduciendo la burocracia. Todo esto igual son principios em, que con un año y un mes más o menos de ejercicio de vigencia de la ley hay que ver cómo, digo, todavía está caminando. Bueno, caso práctico había puesto acá. Una empresa presenta un trámite para una autorización ambiental antes de la ley bases, no recibe, este es fácil, ¿no? No recibe respuesta en 90 días, después de la ley bases tampoco recibe respuesta. Preguntas, ¿qué efecto produce el silencio en cada caso? Acá ya sabemos. ¿Qué acción podría tomar la empresa ante la inacción administrativa? Si se aplica el silencio positivo, la empresa podría considerar otorgar autorización y pedir reconocimiento formal por parte de la administración, sino reclamo judicial. El silencio sigue siendo negativo en sus efectos procesales, pero ahora implica además una vulneración de un derecho. El primero es denegatorio y el segundo aprueba. El segundo caso y en el segundo caso tendría autorización para actuar. En el primer caso es negativa, mientras que en el segundo, posterior a las leyes es positiva, podría solicitar la aplicación del silencio positivo de la administración y avanzar con el trámite. Antes negativa, amparo por mora, positivo, pronto despacho, antes negativo, después positivo, acción judicial por reconocimiento formal. Bueno, acá más o menos la pregunta A estamos todos bastante de acuerdo, que antes de la ley bases aplicábamos en el primer caso se aplica el silencio negativo, o sea, la tengo como tomada como negativo, como que esa autorización no me la están dando, entonces no podría continuar con la habilitación de la empresa, por ejemplo, lo que sea. Y en ese caso, ahí si no tengo si tengo ese silencio, pido en todo caso si quisiera un pronto despacho, ¿no? Y configuro el silencio y recién ahí se abre la instancia judicial. Ahora con la ley bases, ante la no respuesta, yo tengo un silencio positivo, entonces considero que sí lo tengo, ¿no? Después vamos a ver cómo queda con el decreto reglamentario, que sí, que considero esa autorización como válida, entonces, entonces avanzo y pongo esa planta, no sé, esa planta que contamina, ¿no? Porque entiendo que el silencio es positivo y pongo esa planta a trabajar y contamino el, no sé, Río de la Plata, ¿no? Porque básicamente eso es lo que pasa con el silencio positivo, ¿no? Que en algún punto tal vez el fundamento era obligar a la administración a expedirse y que si no se expide, el ciudadano tenga esa herramienta sin tener que sin tener que iniciar un amparo por mora, sin tener que pedir un pronto despacho. Entonces ya tenerlo configurado de esa forma. Eso en la práctica no sucede, ¿no? Porque eh, pedir una autorización o una habilitación, eh, en principio ante el silencio, si se configura positivo, es simple, pues yo tengo la autorización dada, pero a veces es necesario, en muchos casos, una acción de la administración o de algún otro que no sea la administración para que esa petición que yo haga se configure. Si yo tengo, por ejemplo, voy a decir algo, no sé, registro.
pido renovación de pasaporte, ¿no? Y tienen un plazo para expedirse, para mandarme el pasaporte a mi casa, no sé, de 90 días. Si no se expiden, yo tengo que tomarlo como que el pasaporte está renovado, pero no lo tengo. O sea, es contrafáctico, ¿se entiende? O sea, a veces se necesita, en este caso, a veces con una autorización, un permiso, yo no necesito ningún papel, pero yo no puedo ir a migraciones y salir, decir, inicié el trámite este día, pasaron todos estos días, quiero salir del país, porque probablemente por ahí el de migraciones tal vez me dice, sí, yo leí la de ley bases. Salí porque silencio positivo, pero probablemente cuando quiera entrar a otro país me pidan el pasaporte. O sea, entonces cuando se requiere una acción del Estado, digo, por eso es como un poco de show, en definitiva, el enunciado y es poco práctico, ¿no? De hecho. Y pregunta 10 mini debate express. ¿Qué reformas fortalecen o debilitan el control ciudadano? Bueno, esto era igual ya teniendo en cuenta que habíamos recontraleído y debatido la ley bases en la parte pertinente, ¿no? Del procedimiento administrativo. Fortalecen aunque pueden ayer debilitar en ciertos aspectos. Fortalece el control ciudadano y conservar nuevos derechos procedimentales, reforzar el deber estatal. Debilitan por el silencio probatorio y la reducción del formalismo en el procedimiento, debilitan, teniendo en cuenta el caso del silencio positivo, que otorgan a prueba solicitudes sin que exista un acto administrativo que pueda ser revisado, debilitan, perjudicial, favorecen, aunque en algunas cuestiones pueden debilitar. Bueno, acá está bastante debatido, porque de vuelta hay que ver cómo termina digamos, de caminar esto bueno, lo voy a dejar acá, este archivo, así veo cómo se los descargo. Eh, ¿Les interesa para que se los mande? Las respuestas de todos no dice el nombre de nadie igual, ¿eh? Porque no les pedí nada. Si les interesa, se los mando. Y vamos a arrancar un poco con algunas cosas esperen, un segundo, de la ley bases, de hablar un poco de algunas reformas básicas, allá luego de haber roto el hielo. Tengo otro de estos también con QR, todo. Me parece que es un poco más interactivo. Si les interesa la herramienta, es súper fácil de usar, se las puedo compartir. Pero vamos un poco a la ley bases y después en el material van a encontrar, en el campus van a encontrar un montón de material. Bueno, la ley bases modifica no solo el procedimiento administrativo, modifica un montón de normativa. Eh, el, creo que no me acuerdo si es el título 2 o el título 3. Les puedo dejar si quieren unos cuadros que tienen las diferencias. eh, de, tengo el de toda la ley, pero se puede recortar para que lo vean solo las modificaciones que se hacen acá. Título 2, capítulo 3, procedimiento administrativo. Para que puedan ver el cuadro con las diferencias, si les interesa, del cómo era el procedimiento, cómo es el procedimiento ahora. Básicamente, algunos de los cambios em, que se hacen, hay cosas que vienen ya, digamos, trabajados un poco por la doctrina, y digo, no es ninguna novedad, nadie se sorprende por doctrina, también por jurisprudencia. No hay algunos cambios sustanciales como principalmente la del silencio, que creo que es una de las que más ruido hizo. Em, Se cambia el ámbito de aplicación, que es una de las cosas que me parece que es bastante importante, porque extiende el ámbito de aplicación al legislativo, al judicial y al Ministerio Público de la Nación. Que esto lo hablamos en la primera clase, cuando esta función o estos poderes del Estado ejercen su función materialmente administrativa, extiende la ley bases el ámbito de aplicación para esto, porque en algunos casos a veces se aplicaba supletoriamente. Entonces, cuando el Ministerio Público Fiscal de la Nación, ¿no? El Poder Judicial o el Legislativo está comprando hojas o ejerce esta función materialmente administrativa,
en ese caso tienen que aplicar la ley de procedimientos administrativos, cosa que hasta hace un año no ocurría. Que tal vez en algunos casos se aplicaba analógicamente, pero no ocurría. No, entonces queda como explícito. Incorporan estos nuevos principios que algunos son renombrados, que ahora los vamos a charlar también, em, como el de tutela administrativa efectiva, la confianza legítima, la eficiencia burocrática, la buena fe, la gratuidad, porque la gratuidad del proceso administrativo existía, pero ahora se incorpora como principio. O sea, no era una cosa que en alguna forma existía, pero se incorpora como principio. Hay que ver cómo va funcionando. Eh, Se le da, por ejemplo, a la denuncia de ilegitimidad, se le da un término máximo para presentarla. Antes no tenía plazo la denuncia de ilegitimidad, ahora se le pone una fecha que son 180 días desde la notificación del acto. Se modifican los plazos de los recursos. Se amplían el efecto suspensivo que tenían los pedidos de vista. eh, se, se dan, se expresa, digamos, recursos lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero se reglamenta después también con el decreto reglamentario. em, Se modifica el reclamo administrativo previo, o sea, se vuelve a la versión original, en el artículo 32, vuelve a la versión original de la ley, del decreto ley de procedimientos administrativos, bueno, el silencio, modificaciones respecto a lo que es la anulación judicial de los actos, o sea, parecen pequeñas modificaciones, pero son unas cuantas. Em, Voy a ver si puedo compartir. A ver, quisiera compartirles el cuadro para ir viéndolo, pero está medio. A ver, tengo acá. Bueno, vamos a ver si lo vemos bien. Esperen, que quiero buscar qué artículo arranca, cómo está y si les interesa se los puedo compartir porque la verdad que es un cuadro que está bastante bien. Acá. Y ahora vamos a compartir. Ahí tenía un chat. Ah, lo vimos, este tema lo vimos justo en la clase pasada de actos. ¿Qué vieron justo en el tema, perdón, Fermín? ¿Qué vieron? ¿Vieron ley bases? Ah, de las indemnizaciones. Perfecto, perfecto. Ay, ¿con quién tenían acto? ¿Te acordás el nombre de la profesora? Me mataste, profe. No me Ah, acuerdo. ah, no, porque se me fue el nombre, pero hoy creo que justo encontré algo que ella escribió sobre, creo que era sobre ese tema, pero lo vi hoy y no sé si lo tengo a mano, que estaba bueno. Em, a ver si se ve. Bueno, esto después si quieren se lo puedo compartir. Em, Es un análisis de absolutamente toda la ley bases, no solamente la parte de procedimiento administrativo, pero viene la comparación, ¿no? Primero, lo que les dije, ámbito de aplicación. Ya les dije acá, antes teníamos administración centralizada y descentralizada, con los entes autárquicos, se excluía expresamente a los organismos militares de defensa y de seguridad, y la ley nueva lo que hace es toma la administración pública nacional, centralizada, descentralizada, órgano del Poder Legislativo, Judicial, Ministerio Público Fiscal, cuando ejerzan, aclara su actividad materialmente administrativa y aplica de manera supletoria, dice qué títulos se aplican de manera supletoria, los entes públicos no estatales, personas de derecho público no estatal y las personas privadas cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes nacionales. Voy un poquito, voy a avanzar un poco, porque si no, será de aplicación, acá dice la ley, será de aplicación a los organismos militares y de defensa y de seguridad. ¿Tienen uno así? ¿Quieren que se los deje? ¿Les sirve? Sí, sí.
Sí, se los dejo, listo. Pero se los dejo para que lo lean si quieren después, porque la verdad que los cambios, vamos a hacer una cosa medio rápida solo para que lo vean cómo está organizado, que a mí me parece que está súper práctico. Bueno, se incorpora el 1 bis donde agrega los principios, estos principios de juricidad, razonabilidad, proporcionalidad, buena fe, confianza legítima, transparencia, tutela administrativa efectiva, simplificación administrativa, buena administración, etcétera. Y acá un poquito desarrolla el concepto de cada uno, qué es la tutela administrativa efectiva. Hablamos de los principios como estaban antes, entonces la tutela administrativa efectiva es el derecho a ser oído. Este es básicamente el debido proceso, ¿no? Le cambiamos el nombre de debido proceso y le decimos tutela administrativa efectiva. Derecho a ser oído, que ya que dijimos que es más o menos todo lo que vimos antes, que es derecho a exponer las razones de sus pretensiones, defensas antes de la emisión del acto. Derecho a ofrecer y producir pruebas, derecho a una decisión fundada, derecho a un plazo razonable. Hasta acá, eso es el debido proceso, solo que acá le vamos a cambiar el nombre y le van a poner, ¿no? Tutela, si yo voy marcando lo ven, ¿no? Sí, sí. Tutela, le ponen, está muy, muy grande, está. Tutela administrativa efectiva, pero es básicamente lo que vimos en la clase 1 que le llamamos debido proceso. Em, Impulsión e instrucción de oficio. La administración deberá impulsar e instruir de oficio sin perjuicio de la participación de sus interesados en las actuaciones. También esto ya lo teníamos dentro del debido proceso. Celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia en los trámites, gratuidad. Gratuidad es nuevo, pero de alguna forma sí existía, solamente ahora se incorpora en forma, digo, expresa. Sencillez, eficacia, celeridad, bueno, son Em, principio de gratuidad respecto a todos los trámites administrativos. La buena fe y lealtad en el trámite, pero esto acá sí incorpora que no es solo para la administración, sino también para el administrado. Eficiencia burocrática. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por la administración centralizada o descentralizada siempre que el interesado haya expresado su consentimiento que sean consultados o recabados dichos documentos. Ahora, este me parece interesante por lo siguiente, la administración podrá recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes o bases estatales mediante la consulta de las plataformas de intermediación u otros sistemas habilitados al efecto cuando se tratare de informes ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que el trámite de procedimiento deberán ser remitidos en el plazo de 10 días. Bueno, eficiencia burocrática me parece fantástica porque en el primer decreto reglamentario del decreto ley de procedimientos administrativos, esto cuando no existía el GDE ya existía. La administración no le decían eficiencia burocrática, pero un artículo que estaba dentro de los últimos que decía que si la administración tenía una documentación, no tenía que volver a pedírsela al administrado, tenía que solicitarla y buscar en sus bases de datos. Esas bases de datos en ese momento seguramente eran ficheros. Eso nunca se pudo llevar a cabo, no se pudo terminar de completar porque cada uno cada organismo guarda la información. Esto hablamos un poco también en las clases anteriores, pero cada organismo guarda la información de determinada manera, selecciona determinados datos y los almacena de determinada manera. No hay una uniformidad en la forma de administrar esa información. Em, de qué información se pide. Entonces puede que cada ministerio o cada organismo tenga los mismos datos de distintas personas guardados de distinta forma, y que además tenemos un país federal con 3 niveles de gobierno, 4 con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también tienen otro tipo, tienen probablemente mismas informaciones almacenadas de distintas formas. Entonces, esto no es una idea brillante, sinceramente. La idea del principio de eficiencia burocrática no es que tiene de brillante que ahora está en la ley, no está en el decreto, si quieren. Eso está bueno, me parece que está bien, pero ya existía, solo que por algún motivo no se puede terminar de implementar.
práctico, voluntad política, definición, conocimiento, infraestructura, recursos, no sé, lo que sea, pero por algún motivo no se terminó de implementar. Entonces no es que la eficiencia burocrática es una maravilla inventada por la ley base, ya existía. Veremos si que esté en una ley obliga al resto, a toda la administración a hacerlo. Digo, estaba en el decreto y no se podía hacer. Informalismo ya existe. eh, Días y horarios hábiles, bueno, plazos. eh, Todo esto está bastante igual. Interrupción de plazos para... Bueno, plazos los desarrollo un poquito más acá. Artículo 4 se sustituye. El 3 quedaba, el 2 y el 3 quedaban igual, porque acá teníamos, este es el 1 bis, ¿sí? El 2 y el 3 quedan igual. Poder Ejecutivo resolverá las cuestiones de competencia. Eh, Acá, bueno, no se había tocado la ley desde que, o sea, nunca se había incorporado el jefe de gabinete, entonces acá le da un poco más de poder al jefe de gabinete porque lo incorpora. Antes el jefe de gabinete resolvía las cuestiones de competencia entre ministros. Acá es el ejecutivo o el jefe de gabinete de ministros cuando él lo disponga. O sea, si el presidente no quiere disponerlo, se lo delega directamente al jefe de gabinete para resolver cuestiones de competencia entre ministros. Eh, es una incorporación bastante acertada. Digo, podría haberse incorporado directamente que lo haga el jefe de gabinete. No necesariamente, pero bueno, ahí siempre está esa discusión de si el jefe de gabinete está por encima o no para resolver ese tipo de competencias. Em, pero en principio tienen que ir al Poder Ejecutivo y es el Ejecutivo el que dice, bueno, no, que sea el jefe de gabinete el que lo resuelva. Los requisitos de los actos, competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación, finalidad, o sea, está igual. Acá le sacaron solamente la parte de los contratos, pero está bastante parecido, solo que no tiene los títulos, pero es lo mismo. El 8 que es cómo se va a expresar el acto administrativo, agrega todo lo que no estaba agregado por el, digamos, el avance tecnológico, que es el que se puede expresar en forma gráfica, electrónica o digital. Bueno, y te agrega todo lo que tiene que ver con medios electrónicos o digitales para la emisión de actos administrativos. De vuelta, el 8 no es ninguna novedad, era algo que unifica un poco lo que se venía hablando. El 8 bis que está incorporado, no existía, que incorpora la figura de usuarios y consumidores, un poco en consonancia con la modificación de la Constitución, con la Constitución del 94, porque esto no, no estaba tomado en cuenta en el decreto ley, porque no se había modificado. Se había modificado recién en los 90, pero después de la Constitución del 94 no tenía ni incorporada la figura de consumidores y usuarios, ni incorporada la figura del jefe de gabinete, así que las incorpora. Y no es ninguna, veremos cómo se implementa, pero no es ninguna novedad. Artículo 9, el famoso vías de hecho, que era que la administración, este vías de hecho que viene traído del derecho francés, que como que no se entiende bien qué viene a hacer acá. Entonces lo aclara, la administración se deberá abstener de llevar a cabo comportamientos materiales que importen vías de hecho de la administración, lesivas de derechos o intereses jurídicamente tutelados, de poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de no existe impliquen suspensión. Bueno, son todas que son cosas bastante básicas, no hay como ninguna... eh, Ninguna novedad. Artículo 10, el famoso del silencio, que después lo vamos a ir a ver más en detalle, post corte. El artículo 11, que también está sustituido, que es el acto de alcance particular, eficacia del acto de alcance particular. Lo aclara un poco más porque habla del boletín oficial.
y de los actos de alcance general, o sea, aclara un poco más, no cambia mucho la redacción. El artículo 12, que es la famosa legitimidad del acto, eh, solamente agrega un párrafo respecto de lo que pasa con los recursos. Artículo 14, acto nulo de nulidad absoluta. Lo desagrega de alguna forma, me parece, le da un poco más de claridad en la redacción, pero no cambia la esencia del acto, solamente me parece que para que cuando tenemos que estudiar de cero elementos de derecho administrativo es un poco más fácil porque está más ordenado, pero prácticamente lo mismo. Artículo 15, que es los actos nulos de nulidad relativa, los actos irregulares. El 16 no lo toca. El 17, acto administrativo de alcance particular y la nulidad absoluta, le hace algunos cambios. El 18, esperen porque quiero llegar a una cosa y cortar. El acto administrativo de alcance regular también le hace una pequeña modificación. El saneamiento le cambia básicamente el nombre. Dice cómo se pueden sanear los actos y termina, digamos, como definiendo los nombres de esos saneamientos, que es la ratificación y la confirmación, pero le cambia la forma le cambia la redacción. Eh, el artículo, mm, el artículo 22, que era el que tenía el único recurso, que era el recurso de revisión, porque era el que permitía revisar un acto firme de la administración. Se reemplaza directamente, el artículo 22 se reemplaza digamos, por la, se reemplaza por prescripción, cuando se puede solicitar la prescripción, no está más el recurso este de revisión. 22 es eso, 23 las impugnaciones por vía judicial, también lo mismo, simplemente lo acomoda de otra forma, después lo vamos a ver, se modifican los plazos, que también eso lo vamos a ver, actos de cómo se impugna vía judicial un acto de alcance general. No me quiero meter mucho en eso igual porque va a ser procesal. Los actos, las acciones contra el Estado. 26 la demanda contra el Estado también, aclara el tema desde cuándo comienzan a correr los plazos. El 26 el 27 acción de nulidad. 28, eh, mm, 28 el amparo por mora, también lo, digamos, lo regula un poco más, regula un poco más, incluso acá podemos llegar a decir que regula un poco más el procedimiento, o sea, se mete un poco más con la ley con lo procesal, pero es un poco cómo venía funcionando, así que viene a aclarar un poco más. Lo mismo pasa con el 29 y las famosas astreintes o no astreintes, pero creo que queda bastante aclarado. El 30, el 30 también le cambian un poco la redacción. El 31 también tiene una modificación de redacción no, los plazos quedan igual. Y el 32, que es al que quería llegar, agrega, porque retoma al viejo decreto ley, agrega el inciso C, cuando mediara una conducta del Estado que haga presumir la ineficiencia de cierto procedimiento, transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil. Ese era el famoso ritualismo inútil que, si bien se saca en un momento de la ley, se deja y deja de existir, la jurisprudencia un poco lo vuelve a tomar, entonces cada vez que había que iniciar un reclamo administrativo previo y se sabía que siempre la administración estaba respondiendo exactamente lo mismo, por más que ya no estaba más en la ley, muchos juzgados ya lo estaban aceptando, y se decide volver a incorporarlo. Tengo un mensaje en el chat.
Azucena, cuadro comparativo, ley. Ah, a ver, ¿qué manda esta Azucena? La puedes cargar. El cuadro que usted está mirando en el... Ah, ¿ya lo tenías? Sí, lo tengo. Sí, sí, lo Ah, tenía. buenísimo, listo. Bueno, mira, me salvaste. Igual si quieren también se los dejo. Está con toda la ley, ¿no? Sí, sí, está completo. Bueno, completo para otras materias también. Bueno, tengo que sacar el chat. Es un poco respecto de eh, algunas, cómo estaba antes de la ley base y cómo está ahora. Les propongo hacer un pequeño corte y ahora nos metemos de vuelta de lleno después si es necesario quieren que les deje en el campus también este texto, lo dejo. Y volvemos a hablar en un ratito de ley base, sigamos con algunos puntos en particular. Nos vemos 7:30, volvemos a conectarnos. Cuando había puesto pausa. Perdón. Dejo después el material. Perdón, me olvidé de poner, puse pausa cuando estaba, bueno, cuando fuimos al corte. Em, Vuelvo. Recurso entonces del 100 es el recurso, el que antes llamábamos recurso de reconsideración, pero ahora se llama recurso de revisión, que es el que era el 22 del decreto ley, que no está más en la ley. ¿Sí? Entonces es básicamente ese mismo, que es cuando se descubren hechos nuevos, el acto ya está firme, ya está consentido, y se descubren hechos nuevos o documentos nuevos cuando se descubre que se dictó el acto basándose en un documento falso, o cuando hay dolo o cohecho, violencia o cualquier otra cuestión que se pueda comprobar, por supuesto, y se descubre que ese acto se dictó por eso. Entonces ahí entra a jugar recién el recurso de revisión. Habíamos dicho que el de revisión estaba en la ley en su momento, porque era el decreto ley en su momento, porque era el único decreto que iba contra actos firmes. Entonces,
por eso cuando está el contrato firme son derechos adquiridos, ya no pueden, no pueden estar en un decreto, entonces por eso estaban en el decreto ley, que no es un decreto, eso, que es un decreto ley, pero bueno. Em, Eso respecto para mí lo que son los cambios más sustanciales de la ley bases. Eh, yo les voy a dejar bastante material. Esperen que voy a mi guía de seguimiento a ver qué más me falta. Eh, bueno, procedimiento administrativo. Ya acá les dije delegación, simplificación administrativa, ta, 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 ta. Nuevas garantías. Bueno, sí, ya hemos hablado de básicamente todo. Eh, a ver, en síntesis, y después voy con otro QR, porque si están para otro QR, en síntesis, y ahí veo los mensajes, las modificaciones, hay modificaciones sustanciales, como la del silencio, incorporaciones de algunos principios, que algunos ya de alguna forma existían, con otro nombre, y en principio pareciera como muchas modificaciones de redacción, tal vez aclarando algunas cuestiones. Em, Eso en cuanto a lo que es procedimiento, la ley bases, ¿no? En cuanto a lo que es procedimiento. Como digo, siempre hay que ver después en los hechos que pasa. El año pasado, cuando di esta clase, está recién sacada del horno, básicamente, la ley. Entonces, no había mucho más que cuadros comparativos. Ahora tampoco hay mucho más, digo, con el silencio se armó bastante revuelo, pero no hubo muchas cosas. Estuve buscando a ver si, esta semana, a ver si hubo en estos últimos días algún dictamen de la Procuración o algo. Por ahora no hay nada, no hay nada relevante, por lo menos. Pero bueno, vamos, ya supongo que con el correr del tiempo van a ir apareciendo porque tiene algunas modificaciones que a mí me parece súper interesante la incorporación, por ejemplo, o sea, la modificación del ámbito de aplicación, que ahora se aplica al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal y a los entes públicos no estatales. Me parece que es interesante ver cómo lo aplican. Sería interesante. Si bien algunos ya lo aplicaban supletoriamente, eso puede ser bastante interesante. Por un ente público no estatal, por ejemplo, es el Colegio de Abogados. Entonces, ¿cómo el Colegio de Abogados aplica la ley de procedimientos administrativos? Puede ser interesante para verlo. Em, Tampoco se habló mucho de eso, se habló muchísimo del silencio, pero no se habló de el, cómo se extiende el ámbito de aplicación, ¿no? Em, bueno, a los organismos militares de defensa y de seguridad, que no estaba tampoco, o sea que ahora los pone adentro de la ley. Entonces digo, me parece que hay un montón de otros cambios que están buenos porque antes no ocurrían. Eh, ¿Cómo se van ayornando un poco a eso? En cuanto a los principios, las modificaciones de los principios, em, creo que algunas eso, cambian los nombres: juridicidad, razonabilidad, proporcionalidad, buena fe, confianza legítima, transparencia, tutela administrativa, simplificación administrativa, buena administración. Son todos tutela administrativa efectiva, es el mismo nombre del debido proceso adjetivo. No hay, o sea, cambia el nombre, pero los ejes son bastante igual. eh, pone, Le pone el coto, bueno, a la denuncia de ilegitimidad, eh, que digo, cuántas denuncias de ilegitimidad fueron resueltas favorablemente. Eh, Establece los plazos obligatorios para administración y para administrados. Los plazos ya estaban para la administración en un montón de casos como en recursos, pero no siempre se han cumplido, digo, pero los plazos estaban. Tiene en algunas cosas, podemos decir que es un poco más favorable para los administrados, ¿no? Cuando se extienden los plazos de los recursos, eso lo hace el decreto igual,
Pero siempre hay que ver, podemos pensar en que el administrado es un ser humano, una persona humana que va a reclamar algún derecho, no sé, del consumidor, por ejemplo, o podemos pensar que también el administrado es Techín, ¿no? Porque son los dos administrados, básicamente. Por eso hay que ver cómo se configura eso en la práctica, que eso me parece es lo más interesante. Voy a buscar el otro QR. ¿Están? Para buscar el otro QR. Si ya hacemos la próxima. A ver, en JPG no. A ver, descargas. Acá está. En JPG no lo puedo. Ahí lo achico. Bueno, este es medio como para hacer un cierre. Hoy estuvieron trabajando más que yo me cansé menos en esta clase de hablar tanto, así que ahí va otro QR, que es como para darle un cierre un poco a lo que queda de la clase de ley bases. Lo dejo ahí por si alguien se conecta. Son y 56. Este es mucho más cortito, así que y 10 estamos bien, me parece. Es re cortito este. Y además ya hablamos bastante de la ley bases, así que. Bueno, ahí van llegando respuestas.
Bueno, hay 7 respuestas ya y era súper básico. Yo sé que dijiste hay 10. ¿Cuántos somos? A ver, déjame compartir. Somos 13, pensando que algunos no se animan a contestar, tal vez. Bueno, vamos a compartir el... acá. Bueno, primera pregunta. Ay, porque claro, yo ahora ahí está. Primera pregunta, 8 respuestas, totalmente unanimidad. Era un repaso de la primera. em, que busca priorizar la celeridad, la simplificación y la eficacia. Estamos todos acá, coincidimos. Antes de la ley bases, el silencio implicaba denegación tácita, 75%, y después otros 12,5 y 12,5. Uno dice necesidad de dictamen y la aprobación automática. Bueno, antes de la ley bases, ya lo dijimos, el silencio implicaba la denegación tácita. La 19.549, el decreto de ley, establecía el silencio negativo. Ahora lo que hace la ley base es justamente invertirlo. Em, Siguiente pregunta. ¿Qué cambio introdujo la ley base? Se relaciona a los plazos de los recursos administrativos que agotan la vía, como el jerárquico. Acá puse como el jerárquico, pero yo lo iba a sacar. Iba a decir solo el que agota la vía para hacer más trampa, para hacerlo más difícil. Se amplió el plazo de interposición a 20 días, dice la mayoría. Se dispuso la presentación obligatoria vía electrónica. Bueno, acá había una pequeña trampa, pero muy pequeña. Se amplió el plazo de interposición a 20, perdón, en el recurso jerárquico, perdón, acá estaba más tramposa, porque era de, no era 20, perdón, yo puse mal, era 30. Esta es mala mía, porque era de 15 a 30. Así que me imagino que la persona que puso obligación se acordó del plazo. Eso porque tipié muy rápido hoy cuando hice la encuesta. Se dispuso la presentación obligatoria por vía electrónica, porque se acordaba que no eran 20, que eran 30, así que ahí estaba la trampa. No hay una presentación obligatoria. Sí, o sea, no está estipulado en el decreto reglamentario que es obligatoria la presentación de los recursos vía electrónica. Sí, lo que se establece es que el principio general es que todo se va a presentar a través de TAD. Entonces se entiende que los recursos deberían presentarse a través de TAD también como cualquier solicitud, pero no implica que es obligatorio presentar el recurso jerárquico sí o sí vía TAD. Otra que está dividida, dice... Ay, me queda la barra esta del... Ahí está. El impacto en los derechos. El nuevo esquema busca. Me gusta cuando viene peleado. Reducir tiempos y mejorar eficiencia. Eliminar toda posibilidad de impugnación y fortalecer el formalismo. Acá hay 2 personas que le están dando con un caño a la ley bases, claramente, que están muy en contra de la ley bases. Bueno, una cosa es lo que dicen que busca y otra cosa es lo que vaya a buscar después efectivamente, ¿no? Los principios generales, si nosotros leemos los principios generales de la ley, dice que busca la celeridad, la eficiencia burocrática, esa palabra, y la eficiencia, la eficacia y todo eso. Entonces tendríamos que entender que lo que se busca en general con la ley, con estas modificaciones, es reducir los tiempos y mejorar la eficiencia. Em, Da más tiempo al administrado para presentar impugnaciones, le extiende los plazos, le establece, creo, incluso, yo creo que al establecer una sanción un poco más severa, que después hay que ver si se cumple sobre el funcionario que no eleve ese recurso jerárquico, pues dice que es una falta grave. Bueno, tal vez está siendo un poco más duro con la administración cuando no cumple con esos plazos que tiene, que esos plazos que tiene, que ahora también son perentorios y obligatorios para la administración. Y fortalecer el formalismo.
Puede ser que sea un poco más formal ahora. Yo creo que está redactada de alguna forma un poco más, en algunos casos, em, clara, ¿no? El respuesta, el silencio, el cambio, el silencio positivo busca generar 8 respuestas. Acá todos dicen lo mismo: riesgo de los actos tácitos contrarios al interés público. Ese estaba bastante claro, me parece. Bueno, em, ¿qué? Esperen, ahí está, me corro. Pues ya terminamos los QRs, así que, las que están o los que están y que me quieran decir, ¿les pareció un poco más entretenido el ida y vuelta con los QR? Como para hacer algo más ágil, porque como son 3 horas de clase, a mí me lleva un tiempo armarlos, pero para saber si para la próxima puedo armar algo así, o prefieren la clase monólogo magistral, con sinceridad, o mitad mitad. Porque si yo arbero debate no hablan. Entonces así es como que participan. Entonces está bueno también. Pueden escribir si no quieren hablar. Estuvo bueno. Gracias, Azucena. Romina, dale porque sé que vos me podés responder algo. Por lo menos decime que no te gustó de última. Sí, me gustó más la última parte que la primera, Ok. porque la primera como que me llevó más tiempo, la otra como fue como un refresh de lo que vimos en la clase, entonces me pareció como más interactuada. Al principio como que me agarró y me costó un poquito más, pero sí, interesante. Bien, 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 porque la verdad es que lleva un tiempo armarlo, porque hay que pensar las preguntas de mirar, armar el QR, qué sé yo, pero me pareció que era un poco más, bueno, les gusta la idea y les parece entretenido. Bueno, es un poco para que se haga un poco más llevadero, porque no es lo mismo dar una clase presencial donde nos vemos todos y charlamos. Está buenísimo que yo esté en la comodidad de mi casa, ustedes en la suya, pero siempre le estoy buscando como una vueltita más. A veces el primer curso que tuve en maestría fue como que pedían una clase magistral. Entonces estaba 3 horas hablando. Había más interacción. Eran muchísimos más, eran, no sé, como 80 personas. Acá creo que somos un poco más, menos y se puede hacer algo un poco más dinámico. Siempre hay que ir amoldándose a lo que va, a cómo va dando un poco el perfil de cada curso. La idea de hacer la primera parte, que igual era un poco más larga, de una, sin charlar nada, fue un poco a propósito, obviamente, y por eso dije que era anónimo. Ahí vieron que no dice los nombres de nadie. Así que después, si les sirve, les dejo las encuestas. No tienen los nombres de nadie, quién respondió bien, quién respondió mal, pero había algunas tramposas, pero a propósito, pero era como para romper un toque el hielo. Quiero ver si de todo lo que tenía para hablar, esto ya lo hablé todo. Digitalización, bueno, ya hablamos todo. Esto de lo de los juegos ya los pasé. Yo me dejé la clase como medio armada. En realidad la clase estaba armada para primero hablar de la base y después pasar los dos QR, pero cuando empecé dije, no, voy a mandar el primero así, eh, en crudo, a ver qué pasa. Em, Bien, esto ya lo vimos. Y bueno, en principio, aparentemente la ley bases define un poco ahora, a ver, aclara, refresca un poco, ¿no? Aclara un poco algunas cuestiones del procedimiento. Lo mismo pasa después con el decreto reglamentario, modifica algunas cosas. em, Da algunas garantías más tal vez para el administrador respecto a extender los plazos, para el administrado para presentar recursos. Podemos decir que en cuanto a lo que es procedimiento, hay algunas cosas que son bastante complejas, como el silencio. Creo que es la más compleja. Eh, pero hay algunas otras cosas que eh, recepta recepta muchas cuestiones que se venían dando en doctrina y en jurisprudencia respecto de el procedimiento administrativo, como
volver a incorporar el famoso ritualismo inútil como una excepción al reclamo administrativo previo, o sea, ya no va a ser necesario, eso existía, dejó de existir. De alguna forma la jurisprudencia y la doctrina lo reclaman, vuelve a aparecer, lo toman, digo, hay que ver, digo, hay que decir que hay cosas que podemos después ver cómo camina, ¿no? Esto, pero hay cosas que digo, pareciera que no están tan mal a priori, por lo menos respecto a lo que es procedimiento administrativo. Después la ley bases en otros aspectos es polémico, es poco, ¿no? Pero creo que hay algunas cuestiones del procedimiento que termina receptando cosas que venían dándose en la jurisprudencia, aclara hay muchas cosas, me parece, de redacción esto de poner em, como esquematizar un poco, antes tiene que ver un poco con la técnica legislativa, antes estaba todo como en un párrafo único, y ahora en muchos artículos están redactados de una forma, estos son los casos en que, dos puntos, A, B, C, es técnica legislativa en definitiva, digo, no hay un cambio sustancial en muchas cosas. Eh, Aclara algunos conceptos. Yo remarco que a mí lo que me parece más interesante para ver es el tema del ámbito de aplicación. Eh, a ver qué es lo que pasó. Me parece que es un tema, digo, no solo para ver, sino para estudiar. Yo lo tomaría, digo, como un tema de investigación. Eh, y me parece que es un buen punto para ver qué sucede ahí. Digo, lo digo, no sé si es tema tal vez de tesis, de trabajo final. Me parece que es un tema interesante. Lo compararía con tal vez con procedimientos en otras, se me está ocurriendo un poco ahora, en otras provincias, en otros países, em, cómo se aplica, o sea, cuál es el ámbito de aplicación, de dónde surge cómo se hacía antes de la ley, porque en algunos casos el Poder Judicial usaba analógicamente la ley de procedimientos administrativos, en algunos casos, pero no en todos, entonces, ¿cómo influye? Em, O sea, cómo era antes, cómo es ahora, si ya se está aplicando, si ya hay algún caso, si ya hay algún recurso de reconsideración ante alguna solicitud en el Poder Judicial, por ejemplo, o en el Poder Legislativo, que estoy tramitando, por TAD también, porque aplica el TAD. Em, no, son principios igual bastante generales la mayoría, pero bueno, me parece que es interesante ver cómo está funcionando eso. Em, a ver, no hay mucho más de ley bases, digo, para no entrar en la parte más densa, no hay mucho más para agregar. Si quieren por ahí, no sé, profundizar, yo les voy a dejar todo el material de ley bases. Eh, La idea era nada, era hacerlo un poco dinámico para que quede incorporado de otra forma. Así que nada, lo de la clase esa ya la cambié. No sé si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia. Si no, nos vemos ya directamente miércoles que viene con más QRs. A ver si con los QRs por lo menos veo que hay más gente actuando. Y la que viene ya tenemos todo lo que es nuevas tecnologías en materia de procedimiento administrativo. Y también va a ser así, entonces, dinámico e interactivo. Profe, una pregunta, ¿el trabajo final es un trabajo práctico, un ensayo? Sí. Seguramente sí, sí, no va a ser pregunta y respuesta no, tipo multiple choice no, va a ser, por eso estaba tirando la idea esta porque se me ocurrió, me parece que es interesante. El cuatrimestre pasado di dos consignas a elegir, una que era con algunas preguntas guía
elaborar como un ensayo de una X cantidad de páginas, un ensayo con algunas preguntas guía, no era que había que responder las preguntas, sobre impacto de nuevas tecnologías o nuevas tecnologías y procedimiento administrativo. Buscan ustedes la relación de qué quieren hablar, si es bueno, si es malo. em, y el otro era ley bases. De ley bases se hicieron poquitos porque la realidad es que estaba recién sancionada la ley, no había mucho más, no había mucho para hablar que comparar. Yo creo que ahora eso hay mucho más material. Lo que suele suceder cuando hablan de tecnología y procedimiento administrativo es que, lo digo ahora y ya que está bueno que queda grabado, que en general hacen todo un desarrollo, que está buenísimo, con lo que se hace en otros lugares, acá, allá, cómo fue evolucionando, qué sistemas existen, pero después la conclusión suele ser un párrafo que dice la tecnología es una herramienta que hay que utilizar para para el procedimiento administrativo. Como que no, queda como un poco en el, ¿no? Como ahí en una nebulosa. O sea, el desarrollo está bueno, pero no hay un algo más, ¿no? Yo creo que estamos todos un poco a la expectativa de qué está pasando con con los desarrollos tecnológicos, digo, que atraviesan el procedimiento. Entonces, me parece por eso, digo, que ahora es mucho más interesante por ahí laburar sobre ley bases. Esto, que se puede tomar algo que se haya modificado, los principios, o sea, qué se modificó realmente, o sea, hacer un buen análisis de los principios, qué cosas se modificaron en los principios que son realmente modificaciones o qué cosas es un cambio de nombre y nada más. El Instituto del Silencio ya está recontra analizado, pero lo recontra analizaría, lo volvería a analizar. Eso, con comparaciones de otros países, de otras legislaciones, de provincias, em, cómo opera el silencio, cómo operaba antes, o sea, de dónde viene, porque todo no viene no es que alguien se ocurrió y dijo, cambiemos, o sea, de dónde viene, o sea, lo van a encontrar buscando porque está todo el material que quiere. Alguien en algún momento dijo, el silencio tendría que ser positivo y seguramente lo cambiaron. Entonces, de algún lado viene, tiene que haber un porqué. Y tal vez ahí, cuando uno ve quién lo dijo y por qué, tal vez encontramos otra solución que tal vez no es el que la administración a veces no se expide en tiempo y forma, sí, es real, pero tal vez la solución no es que el silencio sea positivo, sino la solución es mejorar el procedimiento de otra forma. Habrá que ver cuál. Tal vez no hay una única solución para un único procedimiento administrativo, para todos los procedimientos administrativos. Tal vez cada procedimiento necesite una solución distinta. Entonces, me parece que esos son temas súper interesantes como para investigar y para hacer un pequeño ensayo. Eh, de vuelta, a mí el tema de tecnología me parece súper interesante, pero suele faltarle siempre como una vuelta de tuerca que igual yo les voy a dejar como algunas preguntas como para que puedan darle esa vuelta de tuerca para que la conclusión no sea eh, las nuevas tecnologías nos benefician, ¿no? Sí, pero yo no estaría viendo todavía ese beneficio. eh, ¿No? Porque en algunas cosas ya sabemos que benefician, pero falta como un poco más, porque no está pasando, porque seguimos insistiendo en burocracia eficiente, y no hay ninguna tecnología que esté conectando todas las bases de datos del país para que con un botón no tenga que estar pidiendo 15 veces la misma documentación. Entonces, no estaría beneficiando tanto la tecnología ¿no? Me parece. Así que, nada, eso, lo voy a dejar cuando en las últimas clases, seguro, con los plazos para las distintas entregas. Atentísima también a las consultas que quieran hacer. Si se me ocurre alguna otra cosa, tal vez alguna otra consigna, pero va a ser una consigna para elegir con preguntas guía a desarrollar dos temas distintos. Si se me ocurre un tercer tema, lo agrego, pero ya digo, me parece ley bases es el tema. Eh, Así que bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles que viene, también a las 6, que va a ser la última clase virtual.
sincrónica. Yo voy a dejar igual, voy a estar conectada para que vayamos hablando cualquier duda que tengan del trabajo o de las clases o de las actividades que van quedando. Y bueno, y hacemos otro así interactivo la clase que viene, si sirvió y fue un poco más dinámico. A mí me pareció un poco más dinámico también para mí, pero bueno, les tiene que servir a ustedes. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Chao, hasta luego. Chao, Hasta luego, profe. Que tenga una semana. igualmente. Luego. Hasta luego. Chao.